Buenas tardes para todos. Vamos a seguir estudiando un poco más el tema del bautismo, pero ahora el bautismo como ordenanza de la Iglesia. No es la única ordenanza, vamos a ver enseguida, pero vamos a profundizar en la clase de hoy en ese tipo de bautismo. Nos vamos a apoyar en un texto muy completo, muy correcto, en este libro que se llama Teología Bíblica y Sistemática de Meyer Perman, que ya lo hemos usado mucho y bueno, nos va a servir para hacerle un seguimiento a este tema. El cristianismo del Nuevo Testamento no es una religión ritualista. Bueno, en el fondo lo que supone en esencia es el contacto directo del hombre con Dios por medio del Espíritu. No se impone una ley rígida de adoración, sino que deja a la Iglesia de todo tiempo y lugar a que se ajuste al método mejor adaptado. Esto significa que la Iglesia, según en la época en que le toque vivir, no es algo aislado del mundo. El mundo y su cultura tiene costumbres. Y en ese sentido, la Biblia no es rígida. La Iglesia también forma parte de la cultura de una sociedad. Es algo inevitable. Pero sin embargo, van a haber dos ceremonias que sí son esenciales porque son divinamente ordenadas. Son sagradas y se las describe como sacramentos, que literalmente significa cosas sagradas. Y se las menciona también como ordenanzas. La primera de ellas es lo que veremos en la clase de hoy, es el bautismo en agua. Este es el primero de las celebraciones ordenadas. Se trata de un rito de ingreso a la iglesia cristiana y simboliza el comienzo de la vida espiritual. Representa la fe en Cristo y es administrado solamente una vez, puesto que solo puede haber un comienzo de vida espiritual. Eso está muy claro. La segunda ordenanza, que es la Cena del Señor o también llamada Santa Cena, es un rito de comunión y significa que continúa la vida espiritual. Va a representar la comunión que tenemos con Cristo y es administrado con frecuencia, por ejemplo, una vez al mes, enseñándonos que la vida espiritual debe ser nutrida. A esta celebración la estudiaremos muy pronto y allí en la imagen tenemos la copita con el vino o el jugo que simboliza la sangre de Cristo y también el alimento que simboliza el cuerpo de Cristo y que muy pronto vamos a poder profundizar en ese tema también muy interesante. Bueno, el tema del bautismo está estructurado en varias partes, vamos a ir de a poco. Inmersión, y ahí tenemos, bueno, un pobre sujeto hundiéndose en el agua. El vocablo bautizo empleado en la fórmula bautismal, que ya veremos qué es eso de la fórmula bautismal, significa literalmente del griego inmersión o el acto de sumergir. Como su nombre lo indica, implica que el bautizado es sumergido totalmente. No es mojado, no es salpicado, sino totalmente sumergido en el agua. Y ese es el método que los cristianos consideramos que es el bíblicamente correcto. Cuando la Biblia habla del bautismo por agua, y cuando Cristo mandó a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estaba pensando justamente en este tipo de bautismo por inmersión, totalmente sumergido. Pero atención, ahí arranca el autor con una pregunta. ¿Cuándo surgió la práctica de la aspersión o rozamiento e infusión o derramamiento? Parece un trabalenguas, repito. ¿Cuándo surgió la práctica de la aspersión o rozamiento o de la infusión o derramamiento de agua sobre la cabeza del bautizado? Es una práctica que tienen otros credos también de
de apenas mojar la cabeza de la persona. Bueno, el autor sostiene que cuando la Iglesia, olvidándose de la sencillez del Nuevo Testamento, fue influenciada por las ideas paganas, asignó una importancia no bíblica al bautismo en agua, que pasó a considerarse esencial para la regeneración, ¿no? Ya sabemos que la regeneración es el nuevo nacimiento, el nacimiento de la vida espiritual, lo cual no es lo que enseña la Biblia, que no es el valor que la Biblia le asigna al bautismo. El bautismo no regenera a la persona. El bautismo es consecuencia de la regeneración que la persona ya experimentó. Al principio era suministrada solo a los enfermos y moribundos, este tipo de bautismo salpicándole con agua, pero posteriormente, debido a la conveniencia del método, se hizo general. Era costumbre en la Edad Media que cuando un rey se convertía al cristianismo, se convertía el rey y atrás se tenía que convertir todo el pueblo. Y allá pasaba el sacerdote salpicando agua sobre toda la gente. Y vaya si es práctico ese método, pero que sea práctico no lo hace bíblico. Y bueno, acá hay una imagen, son 3 imágenes diferentes que representan los tipos de bautismo que venimos de mencionar. Está el de inmersión, que es la forma de bautismo caracterizada por la inmersión total de la persona en agua, que es el que consideramos bíblicamente correcto. El de aspersión allí abajo, con un bebé, que también el tema del bautismo del bebé vamos a llegar muy pronto. Bautismo por aspersión, el agua es rociada o asperjada sobre el bautizado, apenas le salpicamos un poquito. Y después el de efusión, ahí ya es un poco más de agua, no llega a ser un baño de la persona, pero ahí se le está tirando una copa de agua en la cabeza de esa mujer. Dice, por efusión significa derramar o verter, y es la forma de bautismo por la que el agua es derramada sobre la cabeza del neófito. Neófito es el recién convertido. Es similar a la aspersión, pero demanda mayor cantidad de agua. Muy bien, avanzamos un poco más. Vamos con la fórmula. Hay una fórmula matemática a los efectos ilustrativos nada más. Muy bien, la fórmula bautismal va a referir a las palabras que deben proferirse en el acto de bautizar. Son las que encontramos en el siguiente pasaje bíblico. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la fórmula bautismal. Bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La cita es de Mateo 28:19. Cuando usted fue bautizado, o cuando lo sea pronto, va a ser bautizado en el nombre de la Trinidad de Dios. Pero bueno, Pedro en un momento, en el libro de Hechos 2:38, va a decir algo que puede llegar a contradecir esto, pero vamos a ver que no. Si decimos que bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hay que conciliar con lo que dijo Pedro, de bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Bueno, y las palabras de Pedro en este caso no van a representar la fórmula bautismal, sino que eran simplemente una declaración de que tales personas eran bautizadas al reconocer a Jesús como Señor y Salvador. No estaba declarando la fórmula en que hay que bautizarse. No nos olvidemos que esta fórmula, que así le llama, que es una forma de identificar esto, salió de boca de nuestro Señor Jesucristo. Pero acá Pedro lo que está diciendo es que hay que bautizarse los que creen en Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. No significa que esa es, por esa fórmula se debe bautizar. Nótese que la fórmula trinitaria describe una experiencia. Los que son bautizados en el nombre de Dios Trino y Uno, porque Dios es 3, son 3 personas, pero es uno solo.
Dios es el Padre, Dios es el Hijo, Dios es el Espíritu Santo. Son tres personas diferentes entre sí, pero las tres en conjunto son Dios. Testifican por ello que han sido sumergidos, por así decirlo, en la comunión espiritual de la Trinidad, de manera que se les pueda decir a ellos: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Bien, que es lo que el equipo de la vida: Jesucristo, Dios Padre y el Espíritu Santo. Pasemos al tema siguiente. Bueno, el candidato. ¿Quién es elegible para bautizarse? Y bueno, se pueden bautizar todos los que sinceramente se arrepienten de sus pecados y ejercitan una fe viva en el Señor Jesús. Bien, cualquier cristiano que se convierte, si es genuino en su fe y entiende lo que está haciendo, ¿no? Se precisa entendimiento para bautizarse. Y entiende lo que eso significa, puede y debe hacerlo. Concretamente el caso de los bebés, que es un tema interesante también para profundizar en otro momento, la situación de los bebés o la situación de las personas con un retraso mental o con algún problema que no les permita, razonar lo que están haciendo, lo que dicen. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Cómo opera la salvación en esas situaciones? No, es un tema interesante para verlo otro día. Pero en cuanto al bautismo, bueno, como ellos no tienen pecado de que arrepentirse, no pueden ejercitar la fe, están excluidos del bautismo en agua. ¿Ah? Porque es cierto que todos nacemos pecadores, como dice Romanos 3:23, pero los bebés no pecaron a la manera de Adán, o sea, con conciencia, porque justamente ellos todavía no tienen desarrollada esa conciencia que les permite distinguir lo que está bien, lo que es correcto y lo que no. No se los bautiza por esa razón, pero no se los impide, por supuesto, acudir a Cristo, ¿no? Dejen los niños venir a mí. Y puede ser dedicado el niño, un bebé, al Señor en un culto público. Simplemente se lo presenta a la congregación y se ora por él. Eso es algo que está bien hacer. No así bautizar a un niño que no tiene conciencia de lo que está haciendo. Eficacia del bautismo. ¿Para qué nos bautizamos? Pues bien, sabemos que no salva el bautismo. Ya lo hemos hablado mucho, pero lo sigo escuchando. Que en el bautismo recibimos la salvación o que uno recibe el Espíritu Santo cuando se bautiza. Es un error que lo sigo escuchando y eso está mal, porque el bautismo no nos salva. El bautismo no permite que la persona reciba el Espíritu Santo, porque ya lo recibió. El bautismo en agua no tiene poder salvador en sí mismo. Se bautiza a las personas no para que sean salvas, sino porque ya lo son. Sin embargo, el rito sí es necesario si queremos ser obedientes a Dios. Y esta es realmente la razón por la que nos bautizamos. Es una ordenanza, Dios lo mandó así en su soberanía, y si queremos cumplir con toda la Escritura, también debemos cumplir con esto. Y el ejemplo que utiliza el autor, como un poco para ilustrar este tema, dice que de la misma manera que la elección de un presidente culmina de alguna manera al tomar posesión de mando, así también la elección del convertido a la gloria de Dios es completada al ocupar su lugar públicamente como miembro de la Iglesia de Cristo. Bien, el convertido, ya es salvo, ya sigue yendo a la iglesia, pero al bautizarse es como que viene a ocupar ese lugar públicamente como miembro de la iglesia, que ya lo era, pero de alguna forma al cumplir con esa ordenanza ya no le quedan
requisitos por cumplir para formar parte de la iglesia, o mandamientos por ejercitar previos para convertirse en miembro de la iglesia, que ya lo eran los hechos, pero ahora lo es legítimamente desde todo punto de vista. Y después del bautismo también va a tener lugar, que el bautismo es una vez en la vida, pero después, por lo general es una vez por mes, vendrá la celebración de la Santa Cena, que queda para una clase futura, como ya dije. El significado del bautismo, esto es muy importante. ¿Qué significa el acto de bautizarnos? El bautismo ilustra las siguientes ideas. Salvación. Por eso voy a aclarar mucho que dijimos que ilustra la idea de salvación. No que viene a salvarnos, no que produce salvación. Como ya he dicho hasta el hartazgo. También ilustra la idea de experiencia, la idea de regeneración y de testimonio. Bien, vamos a ir una por una. Ilustración de la salvación. El bautismo en agua es una especie de drama sagrado, es una expresión que me gustó, utilizada con mucho respeto por supuesto, pero de drama sagrado porque de alguna forma es una teatralización en el buen sentido de algo que ocurrió en nuestro interior, y que viene a representar lo esencial del Evangelio, el bautismo, vinculado con esos 3 elementos que decía ahí el globito amarillo: muerte, sepultura y resurrección de Cristo. El descenso al agua, representémonos, imaginémonos una persona en una piscina o en un estanque o en un río, pronta a ser bautizada. El descenso al agua del convertido, cuando baja con su pastor al lado, esta persona y queda totalmente sumergida, ese descenso representa el cumplimiento de la muerte de Cristo. Simboliza la muerte de Cristo. La inmersión, cuando la persona ya está totalmente bajo el agua, por eso tiene que ser totalmente cubierta por el agua, simboliza la sepultura de Cristo. Y el ascenso a la superficie significa la resurrección de Cristo. Y ahí tenemos un esquema donde una persona, viene ya de su vida mundana, ahí en el medio está sumergida en agua, y luego resurge a una nueva vida espiritual. Como ya dijimos varias veces, es una representación exterior de algo que ya ocurrió en nuestro interior. De esa manera podemos decir que la persona está muerta en delitos y pecados y renacido a una nueva vida, que es lo que simboliza en nosotros espiritualmente la muerte y la resurrección de Cristo, nuestra propia muerte al pecado y una nueva vida consagrada a Dios. El hecho de que los actos son realizados con la participación del convertido demuestra que ha sido identificado espiritualmente con Cristo, que ha tenido esa experiencia. Todos lo recordamos cuando vimos el tema de unión con Cristo. En primer lugar, la inmersión proclama el mensaje: Cristo murió por el pecado a fin de que el hombre muriera al pecado, como dije hace un momento. Y al levantarse del convertido, enuncia que Cristo resucitó de los muertos con el objeto de que este hombre pudiera vivir una nueva vida de justicia. ¿No? Este tema de la experiencia, lo que simboliza, está relacionado con lo que veníamos de ver recién. También está relacionado con la idea de regeneración, que es un tema que lo vimos específicamente hace poco tiempo. La experiencia del nuevo nacimiento ha sido descrito como el lavamiento, que literalmente es baño, como dice Tito 3:5,
porque por él son lavados los pecados y contaminaciones de la antigua vida. ¿No? De la misma manera que el lavado con agua hace al cuerpo, así también Dios, con relación a la muerte de Cristo y por medio del Espíritu Santo, limpia el alma. El bautismo en agua, y este es el punto, representa esta limpieza. Levántate, bautízate y lava tus pecados, dice Hechos 22:16. Bueno, y ahí agregué la imagen de un jabón, simplemente para graficar un poco esto. Porque la idea es esa, de que somos limpios, somos limpiados, hemos sido limpiados, hemos sido regenerados. Cuando Dios nos regenera, Dios lava nuestra alma, la limpia de toda la mancha del pecado del mundo y la deja nueva. Y bueno, eso también, esa idea también la estamos representando con el bautismo. Testimonio. El bautismo en agua significa que el convertido por la fe se ha vestido de Cristo. Gálatas 3:27. Se ha vestido del carácter de Cristo también. De manera que los hombres pueden ver a Cristo en él como ven el uniforme en el soldado. ¿No? Debemos reflejar a Cristo en nuestras acciones, en nuestros dichos, en nuestras actitudes. Y ese es el desafío de nuestra vida. Tratar de parecernos cada día más a Él. No es fácil, por supuesto que no. Pero si las personas ven en nosotros uno más del montón, ven en nosotros una persona que no se distingue de alguien que no es cristiana, es que hay algo que no está bien en nuestro testimonio. Los demás tienen que ver algo diferente, no vamos con la corriente del mundo, al contrario. Y no es fácil, por supuesto que no. Por medio del rito del bautismo, el convertido, en sentido figurado, se viste públicamente del uniforme del reino de Cristo. Estas son ideas de Perlman, pero bueno, ilustran de forma gráfica lo que es vestirse de Cristo. Ya vamos terminando. Agradezco mucho haber llegado hasta el final del video. Y bueno, les regalo ese amanecer espectacular ahí atrás de las montañas. Espero que tengan una buena jornada. Y bueno, la idea es muy pronto estar estudiando la otra ordenanza, que es la Cena del Señor. Dios los bendiga y hasta la próxima.